Tienes 30 segundos para decirme por qué no debería revelar quién eres realmente. Las palabras salieron de la boca de Lorenzo Moretti mientras la sangre goteaba de su mandíbula destrozada. Sus ojos, llenos de furia y algo más peligroso, reconocimiento, se clavaron en los míos. En ese momento, supe que los 2 años que había pasado escondiéndome acababan de evaporarse con un solo golpe. Hay algo que deben entender sobre la venganza. No siempre llega cuando la planeas. A veces te embosca en una noche cualquiera, en un restaurante de mala muerte, cuando lo único que querías era sobrevivir otro día más en silencio. Pero aquí estoy yo, para recordarles que algunos secretos son demasiado grandes para permanecer enterrados para siempre. Y cuando finalmente salen a la luz, no lo hacen susurrando. Lo hacen con el sonido de huesos rompiéndose. Hola a todos. ¿Cómo están? Espero que estén cómodos donde sea que estén viendo esto, porque la historia que voy a contarles hoy necesita toda su atención. No importa si están en casa, en el trabajo tomando un descanso, o incluso escuchándome mientras viajan. ¿Hace frío donde están? ¿Calor? Cuéntenme en los comentarios de dónde nos están viendo. No importa realmente dónde estén físicamente, porque esta historia va a llevarlos a un lugar que tal vez reconozcan. Ese momento en la vida donde todo lo que has construido se desmorona, y tienes que decidir si te quedas en el suelo o te levantas más fuerte. Lo que importa es que esta historia, mi historia, va a resonar con algo dentro de ustedes. Algo sobre segundas oportunidades, sobre justicia, y sobre lo que sucede cuando le arrebatas la dignidad a la persona equivocada. Sobre lo que pasa cuando subestimas a alguien simplemente porque usa un delantal en lugar de un traje. Sobre el precio de esconder quién eres realmente y el momento inevitable en que esa máscara se quiebra. Mi nombre es Elena Carter. Aunque durante 2 años, todos me conocieron simplemente como ella, la mesera callada que servía café y mantenía la cabeza baja en el restaurante de Dorothy. Esta es la historia de cómo pasé de ser una operativa encubierta altamente entrenada con 19 misiones exitosas bajo mi cinturón, a vivir en las calles sin identidad, sin dinero, sin futuro, hasta convertirme en la mujer que destrozó la mandíbula del jefe mafioso más peligroso de la ciudad con un solo puñetazo frente a sus propios guardias. Y créanme, ese golpe fue solo el principio de lo que vendría. Imagínenme ahora, parada en ese restaurante, con los nudillos sangrando, rodeada de hombres armados, sabiendo que acabo de firmar mi sentencia de muerte. Pero también sabiendo, por primera vez en 2 años, que estoy viva de verdad. Que Elena Carter no murió en esas calles frías. Solo estaba esperando el momento correcto para despertar. Pero antes de llegar a esa noche que cambió todo, necesito que comprendan algo fundamental. Nunca pedí esta vida. Nunca pedí ser reclutada directamente de la universidad para convertirme en un arma del gobierno. Nunca pedí que me entrenaran para desaparecer en las sombras y eliminar amenazas sin dejar rastro. Y definitivamente nunca pedí que mi propia agencia me borrara del mapa cuando elegí salvar vidas inocentes en lugar de seguir órdenes que me convertirían en asesina de civiles. Si les gusta este tipo de historias sobre redención, sobre justicia y sobre mujeres que se niegan a permanecer rotas sin importar cuántas veces el mundo intente destruirlas, por favor denle like a este vídeo ahora mismo. Suscríbanse al canal porque tengo muchas más historias que compartir con ustedes. Y compartan esto con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder, sin importar cuánto tiempo hayas pasado fingiendo ser invisible. Sus comentarios también significan el mundo para mí. Cuéntenme, ¿alguna vez han tenido que reinventarse completamente? ¿Esconder quiénes son realmente solo para sobrevivir otro día? ¿Alguna vez han sentido que tienen que volverse pequeños para que otros se sientan grandes? Quiero escuchar sus historias. Pero déjenme empezar desde el principio, porque cada historia de venganza comienza con un momento de inocencia. Tenía 23 años cuando me reclutaron. Recién graduada con honores en psicología criminal de una universidad prestigiosa, con mi vida entera frente a mí. Tenía planes. Quería trabajar en perfilado criminal, ayudar a comprender las mentes retorcidas detrás de los crímenes violentos. Pensaba que pasaría mi carrera ayudando a las víctimas, asegurándome de que los monstruos fueran capturados antes de que pudieran hacer más daño. En lugar de eso, 2 hombres con trajes oscuros impecables aparecieron en mi ceremonia de graduación. No dieron sus nombres. Solo me entregaron una tarjeta con un número de teléfono y me dijeron algo que cambió el curso de mi vida. Tienes un don para leer a las personas.
Podemos enseñarte a usar ese don para salvar vidas antes de que sean tomadas. Era joven. Era idealista. Tenía un sentido agudo de justicia que todavía no había sido aplastado por la realidad. Creía que las personas en posiciones de poder querían proteger a los inocentes. Creía que si hacía bien mi trabajo, si seguía las órdenes, si me convertía en la mejor operativa que pudieran tener, estaría haciendo algo significativo en el mundo. Creía que el sacrificio personal valía la pena si al final del día podías decir que salvaste vidas. Creía que había una diferencia clara entre los buenos y los malos, y que yo estaba firmemente del lado correcto. Creía que la justicia siempre ganaba al final. Dios, qué estúpida fui. Qué ingenua. Qué ciega. El entrenamiento comenzó 3 semanas después. Me llevaron a una instalación que oficialmente no existía en ningún mapa. Durante 18 meses, me transformaron. Aprendí 5 idiomas con fluidez. Aprendí a pelear con armas y sin ellas. Aprendí a ingresar a cualquier sistema de seguridad. Aprendí a leer microexpresiones faciales que revelaban mentiras. Aprendí a desaparecer en una multitud o en la oscuridad. Aprendí exactamente dónde presionar para incapacitar a alguien sin matarlo, y dónde presionar cuando la muerte era el objetivo. Me convertí en algo diferente. Algo eficiente. Algo peligroso. Durante 4 años después del entrenamiento, completé 19 misiones clasificadas en 6 países diferentes. Algunas eran extracciones. Otras eran vigilancia de alto nivel. Unas pocas eran eliminaciones de amenazas que nunca verían el interior de una sala de juicios. Me gané el nombre en clave fantasma porque podía infiltrarme en lugares imposibles, completar objetivos sin ser detectada y desaparecer sin dejar ninguna evidencia de que había estado allí. Mis superiores me adoraban. Me llamaban su mejor activo. Decían que tenía una calma antinatural bajo presión, que podía tomar decisiones imposibles sin vacilar, que nunca dejaba que las emociones nublaran mi juicio. Lo que no entendían era que esa calma tenía un costo. Cada misión me alejaba un poco más de la persona que había sido. Cada decisión imposible dejaba una cicatriz que nadie podía ver. Cada noche dormía menos, soñaba más con las caras de las personas cuyas vidas había tomado, incluso cuando me decían que esas personas eran monstruos que merecían morir. Pero había algo que no aprendí en ese entrenamiento intensivo: cómo apagar mi conciencia cuando me ordenaban hacer lo verdaderamente impensable. Cómo mirar a personas inocentes a los ojos y condenarlas a muerte porque alguien en una oficina decidió que sus vidas valían menos que una operación exitosa. La 20ª misión debería haber sido rutinaria. Me enviaron a una ciudad fronteriza en conflicto para extraer a un informante de alto valor que tenía información sobre redes de tráfico internacional. El plan era simple: ingresar durante la noche, localizar al objetivo en un complejo abandonado, sacarlo antes del amanecer. Limpio, rápido, sin complicaciones. Excepto que cuando llegué al punto de extracción, la situación era completamente diferente a lo que me habían informado. Había civiles atrapados en el edificio. Familias enteras que se habían refugiado allí huyendo de la violencia en las calles. Mujeres, ancianos, niños pequeños. Y mi objetivo estaba escondido entre ellos, usando esas personas inocentes como escudos humanos. Peor aún, la inteligencia indicaba que el edificio iba a ser bombardeado en menos de 1 hora como parte de una operación militar más grande. Les supliqué a mis superiores por radio que cambiaran el plan. Les expliqué la situación. Les rogué que esperaran solo 30 minutos, tal vez 40, para que pudiera sacar a los civiles primero y luego completar la extracción. Les dije que podía hacerlo, que tenía un plan, que nadie inocente tenía que morir. La respuesta fue clara, fría, definitiva: la misión es prioritaria. Extraiga al objetivo ahora. Los civiles son daño colateral aceptable. Repito, daño colateral aceptable. Esas 3 palabras destruyeron todo en lo que alguna vez creí sobre la agencia, sobre mi trabajo, sobre el lado correcto de la historia. Daño colateral aceptable. Como si esas 23 personas fueran números en un informe. Como si sus vidas no importaran porque no eran ciudadanos de mi país. Como si el hecho de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado fuera razón suficiente para que merecieran morir quemados en un ataque aéreo. Tomé una decisión en ese momento que sabía terminaría mi carrera. Tal vez terminaría mi vida.
Desafié las órdenes directas. Ignoré los gritos en mi auricular. Saqué a esas familias primero, una por una, usando rutas que había memorizado durante mi reconocimiento. Los guié a través de callejones oscuros hasta una zona segura. Solo entonces regresé por mi objetivo, lo extraje con fuerza, y lo saqué del edificio 2 minutos antes de que las bombas cayeran. Salvé 23 vidas ese día. 23 personas que ahora tienen futuros, que pudieron abrazar a sus familias otra vez, porque elegí la moralidad sobre la obediencia ciega. Mi recompensa por salvar vidas inocentes fue ser etiquetada como una responsabilidad inaceptable para la seguridad nacional. En cuestión de semanas después de regresar, mi vida entera fue sistemáticamente destruida. Mi agencia borró mi identidad de cada base de datos gubernamental. Congelaron cada centavo que tenía en el banco. Cancelaron mis tarjetas de crédito. Revocaron mi licencia de conducir, mi pasaporte, cada documento que probaba que Helena Carter había existido alguna vez. Me desacreditaron públicamente, plantando historias en medios controlados sobre mi supuesta inestabilidad mental, comportamiento errático y vínculos fabricados con organizaciones criminales. Me dejaron legalmente inexistente. Sin nombre, sin dinero, sin pasado, sin futuro. Solo una mujer altamente entrenada para infiltrarse y eliminar, pero ahora perseguida por las mismas personas que la habían creado. Una amenaza que sabía demasiado y que había demostrado ser incapaz de seguir órdenes cuando la moralidad entraba en juego. Pasé los siguientes 6 meses viviendo en las calles de diferentes ciudades, moviéndome constantemente. Dormía en callejones oscuros donde las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos. Comía lo que podía encontrar en contenedores de basura detrás de restaurantes. Evitaba refugios porque requerían identificación. Evitaba hospitales aunque estuviera enferma. Evitaba cualquier lugar donde pudieran escanear mi rostro o tomar mis huellas digitales. Cada día era una batalla brutal solo para sobrevivir hasta la noche. Cada noche me preguntaba si mañana sería el día en que finalmente me encontraran y me eliminaran silenciosamente, como si nunca hubiera existido. Me preguntaba si había valido la pena salvar esas 23 vidas a cambio de perder la mía propia. En mis momentos más oscuros, cuando el hambre me hacía delirar y el frío me calaba hasta los huesos, casi deseaba que vinieran a terminar el trabajo. Pero aquí está la cosa sobre tocar fondo de verdad. O te rompes completamente y desapareces, o descubres de qué material estás realmente hecha en lo más profundo. Yo me negué a romperme. Me negué a desaparecer. Me negué a darles esa satisfacción. Todo cambió una tarde lluviosa de octubre, 6 meses después de convertirme en nadie. Llevaba 3 días sin comer nada sustancial. Mi cuerpo finalmente se rindió. Me desmayé del hambre y la deshidratación frente a un pequeño restaurante con un letrero desgastado que decía Restaurante de Dorothy. Cuando desperté, estaba acostada en un sofá viejo pero limpio en la parte trasera del local. Había una manta tejida a mano sobre mí que olía a lavanda. El olor a café recién hecho y pan tostado llenaba el aire, haciendo que mi estómago vacío se retorciera dolorosamente. Dorothy Hutchins, una mujer afroamericana de unos 60 y tantos años con cabello gris recogido en un moño y ojos que habían visto demasiado sufrimiento como para juzgar, estaba sentada en una silla de madera a mi lado. Sus manos arrugadas trabajaban tranquilamente en un proyecto de tejido, como si encontrar a mujeres inconscientes en su puerta fuera algo completamente normal. «Comes cuando estés lista», dijo sin levantar la vista de su tejido. «Hay sopa caliente en la estufa. Baño está al fondo si necesitas asearte. No voy a hacerte preguntas que no quieras responder». Esa simple bondad, esa decisión de ayudar a una extraña sin exigir explicaciones o identificación, sin llamar a la policía o a servicios sociales, me salvó la vida de una manera que ninguna misión encubierta jamás había hecho. Dorothy me dio comida sin preguntar de dónde venía. Me dio un lugar para dormir esa noche en el pequeño apartamento encima del restaurante, sin preguntar por qué no tenía a dónde ir. Me dio ropa limpia de una caja de donaciones que guardaba, sin preguntar por qué la mía estaba tan sucia y rota. Y eventualmente, cuando demostré durante una semana que no iba a robarle ni causar problemas, cuando vio que limpiaba el restaurante por las mañanas como agradecimiento sin que ella lo pidiera, me ofreció un trabajo real. «Necesito ayuda en las noches», me dijo. «No puedo pagarte mucho, pero es dinero honesto. Y puedes quedarte arriba mientras trabajes aquí. Sabes servir café y tomar órdenes».
No le conté mi pasado. No le expliqué que las habilidades que realmente tenía incluían infiltración, combate avanzado y eliminación de objetivos de alto valor. No le dije que las manos que ahora sostendrían bandejas de café habían sido entrenadas para matar con precisión quirúrgica. Solo le dije, puedo aprender. Y me convertí en ella. Una mesera callada, olvidable, con una sonrisa amable pero distante. Una mujer que tomaba pedidos, limpiaba mesas, memorizaba quién quería azúcar extra y quién prefería su café negro. Una mujer que fingía que su mayor preocupación era si tendríamos suficiente pastel de manzana para el turno de la tarde. Durante 2 años completos, funcionó perfectamente. Enterré a Helena Carter tan profundo que casi pude convencerme de que había muerto en aquellas calles frías. Forcé mis instintos de combate a la inactividad, ignorando el impulso automático de evaluar a cada cliente como amenaza potencial, de memorizar rutas de escape, de calcular cuántos segundos me tomaría desarmar a alguien si entraban con malas intenciones. Me convencí de que ella, la mesera, podría ser suficiente. Que una vida pequeña, segura, invisible, era mejor que la alternativa. Que podía vivir así para siempre. Pero algunos secretos son demasiado grandes para permanecer enterrados indefinidamente. Algunas habilidades están demasiado profundamente arraigadas para olvidarlas realmente. Y algunas personas son demasiado peligrosas, demasiado arrogantes, demasiado crueles para ignorar cuando entran por tu puerta y deciden que eres lo suficientemente insignificante como para humillar. Lorenzo Moretti cometió ese error la noche que todo cambió. Y ahora, 2 años de paz frágil están a punto de explotar en violencia, venganza y verdades que ya no puedo seguir escondiendo. La vida como ella se convirtió en una rutina que me mantenía cuerda. Despertaba a las 5 de la mañana en el pequeño apartamento encima del restaurante. Preparaba café fuerte y negro, sin azúcar, un hábito de mis días como operativa que nunca pude abandonar. Bajaba las escaleras hacia la cocina vacía del restaurante y ayudaba a Dorothy a preparar todo para el día. Dorothy nunca preguntaba sobre mi pasado, pero tampoco era ciega. La vi observarme más de una vez cuando mi cuerpo reaccionaba por instinto a cosas que una mesera normal no debería notar. Como aquella vez que un cliente dejó caer un plato y yo me había movido hacia la salida trasera antes de que el sonido terminara de resonar. O cuando un hombre entró con la mano en el bolsillo de su chaqueta y yo había evaluado su centro de masa y calculado el ángulo de ataque antes de darme cuenta de que solo buscaba su billetera. Tienes buenos reflejos, fue todo lo que Dorothy dijo esa vez, sin acusación en su voz. Solo una observación. El restaurante de Dorothy no era gran cosa para la mayoría de las personas. 20 mesas desgastadas, bancas de vinilo rojo con parches de cinta adhesiva cubriendo los desgarros, un mostrador largo con taburetes que chirriaban cuando girabas. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de la ciudad como había sido 30 años atrás, antes de que las corporaciones y el crimen organizado se apoderaran de cada esquina. Pero para mí, era santuario. Era el único lugar en 2 años donde no tenía que mirar sobre mi hombro cada segundo. Donde podía respirar sin preguntarme si ese respiro sería el último. Los clientes regulares eran el tipo de personas que la sociedad había olvidado. Marcus, un veterano de 60 años con temblor en las manos y pesadillas que lo despertaban gritando, venía cada mañana a las 6 para tomar café y no hablar con nadie. Simplemente se sentaba en la misma banca junto a la ventana y miraba la calle durante 2 horas antes de irse. Había Patricia, una madre soltera con 3 trabajos que venía durante su descanso de 20 minutos a las 2 de la tarde, siempre pidiendo solo café porque era lo único que podía pagar, aunque Dorothy siempre accidentalmente le daba también un sándwich que nadie había ordenado. Estaba el viejo señor Chen, que había perdido su restaurante chino cuando no pudo pagar la protección que los hombres de Moretti exigían. Ahora trabajaba lavando platos en la cocina del restaurante de Dorothy, sus manos expertas que una vez crearon arte culinario ahora sumergidas en agua jabonosa durante 12 horas al día. Y estaba Tommy, el cocinero de Dorothy. Un hombre enorme de 40 años con tatuajes cubriendo sus brazos y un pasado en prisión que Dorothy nunca me explicó completamente. Pero sabía cocinar como los dioses, y tenía una lealtad feroz hacia Dorothy que rivalizaba con la mía. Ella me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría, me dijo una vez mientras cortaba cebollas para la sopa del día. Salí de la cárcel sin nada. Sin familia, sin amigos, sin habilidades que no fueran pelear y sobrevivir. Dorothy me vio parado afuera,
buscando la basura, y me ofreció lavar platos a cambio de comida. 3 años después, soy su cocinero principal. Haría cualquier cosa por esa mujer. Entendí ese sentimiento perfectamente. Dorothy había construido más que un restaurante. Había construido una familia para los olvidados. Para las personas que la sociedad había decidido que no valían nada. Para aquellos de nosotros que necesitábamos un lugar donde nuestro pasado no importara tanto como nuestra humanidad presente. Pero incluso los santuarios no pueden mantenerse fuera del mundo para siempre. Y en esta ciudad, nada permanecía fuera del alcance de Lorenzo Moretti por mucho tiempo. Empecé a escuchar su nombre aproximadamente 6 meses después de comenzar a trabajar en el restaurante. Los clientes hablaban en voz baja sobre él. Sobre cómo controlaba todo: los bares, los clubes nocturnos, los negocios de protección, el tráfico de drogas, incluso políticos y policías que estaban en su nómina. Lorenzo Moretti era diferente de los jefes criminales tradicionales. Tenía 38 años, educado en las mejores universidades de Europa, hablaba 5 idiomas con fluidez. Su familia había construido su imperio mafioso durante 3 generaciones, pero Lorenzo lo había modernizado, expandido, legitimizado en la superficie mientras mantenía las operaciones criminales ocultas debajo. Oficialmente, era un empresario exitoso. Propietario de docenas de edificios comerciales, restaurantes elegantes, clubes exclusivos. Aparecía en revistas de negocios hablando sobre desarrollo urbano e inversión comunitaria. Donaba millones a caridades y tenía su nombre en alas de hospitales. Pero todos en esta ciudad sabían la verdad. Moretti era un monstruo con un traje caro. Un hombre que sonreía mientras ordenaba que rompieran las piernas de alguien por no pagar sus deudas. Un hombre que asistía a la ópera los sábados por la noche, después de haber ordenado ejecuciones los viernes. Y lo peor de todo, era dueño de prácticamente todo en este vecindario, incluyendo el edificio donde funcionaba el restaurante de Dorothy. Dorothy pagaba alquiler cada mes a una compañía de gestión de propiedades que era solo una fachada para las holdings de Moretti. Durante años, había funcionado bien. Ella pagaba a tiempo, ellos la dejaban en paz, el restaurante sobrevivía mes a mes. Pero las cosas estaban cambiando en el vecindario. Estaba viendo los signos durante meses. Edificios antiguos siendo comprados y demolidos. Condominios de lujo siendo construidos en su lugar. Tiendas familiares cerrando porque no podían pagar los nuevos alquileres inflados. El área estaba siendo gentrificada agresivamente, y los residentes originales estaban siendo expulsados sistemáticamente. El restaurante de Dorothy estaba en un terreno privilegiado en la esquina de 2 calles principales. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien decidiera que valía más como estacionamiento o como base para otro edificio de apartamentos caros. Esa noche llegó un martes por la noche, 3 semanas antes del incidente que cambiaría todo. Eran casi las 10. Habíamos cerrado oficialmente a las 9, pero Dorothy y yo estábamos limpiando, preparando para el día siguiente. Tommy ya se había ido a casa. El señor Chen estaba en la cocina terminando los platos finales. 3 hombres en trajes entraron aunque la señal de cerrado estaba claramente visible en la puerta. No eran clientes. Lo supe inmediatamente por la forma en que se movían, por cómo sus ojos escanearon el restaurante evaluando no la comida sino las salidas, las cámaras de seguridad, las vulnerabilidades. Mi entrenamiento los identificó instantáneamente como músculo corporativo o criminal. Señor Hutchins, dijo el líder, un hombre de unos 40 años con cabello engominado hacia atrás y un traje que probablemente costaba más de lo que el restaurante ganaba en un mes. Necesitamos hablar sobre su contrato de arrendamiento. Dorothy se enderezó, secándose las manos en su delantal. A sus 60 y tantos años, apenas llegaba al hombro del hombre, pero no mostró ningún miedo. Pago mi alquiler a tiempo cada mes. No hay nada que discutir. Ah, pero sí lo hay, respondió el hombre con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Verá, el área está experimentando un desarrollo significativo. Su contrato actual termina en 6 meses. La gerencia ha decidido no renovarlo. Tendrá que desalojar cuando expire. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Dorothy. 6 meses. Pero he estado aquí por 32 años. Este restaurante es mi vida.
Y estamos muy agradecidos por su servicio a la comunidad, dijo el hombre con condescendencia ensayada. Pero los tiempos cambian. El edificio será demolido para dar paso a un nuevo desarrollo de uso mixto. Luxury Apartments, retail espaciosos. Progreso, señora Hutchins. No podemos detener el progreso. Me quedé detrás del mostrador, manteniendo mi cabeza baja, mi postura de mesera sumisa firmemente en su lugar. Pero mis manos se apretaron en puños debajo del delantal. Mis músculos se tensaron. Cada instinto entrenado en mí gritaba que estos hombres eran amenazas que necesitaban ser neutralizadas. Respiré lento, profundo, forzándome a permanecer como ella. Ella no sabía cómo desarmar a 3 hombres en segundos. Ella no calculaba automáticamente que el tipo de la izquierda favorecía su pierna derecha y sería fácil de derribar. Ella solo servía café y se mantenía invisible. Hay opciones, por supuesto, continuó el hombre. Podemos ofrecerle un paquete de reubicación. $50.000 para ayudarla a establecerse en otra parte de la ciudad. Es más que generoso, considerando el estado de este lugar. 50.000, repitió Dorothy, su voz quebrándose ligeramente. Este edificio vale 10 veces eso solo en terreno. Y yo he invertido mi vida entera aquí. Mis ahorros, mi trabajo, todo lo que tengo está en este restaurante. El hombre se encogió de hombros. Eso suena como una mala decisión de inversión de su parte. Tiene 6 meses. Le sugiero que comience a buscar una nueva ubicación. Buenas noches, señora Hutchins. Los 3 hombres se fueron, dejando a Dorothy parada en medio de su restaurante, temblando. No de miedo, me di cuenta, sino de furia e impotencia mezcladas. 32 años, susurró. Construí esto desde nada. Mi esposo y yo trabajamos 70 horas a la semana durante una década para pagar este lugar. Cuando murió, seguí adelante sola. Alimenté a esta comunidad. Di trabajo a personas que nadie más contrataría. Y ahora me echan como si fuera basura. Me acerqué a ella, poniendo mi mano suavemente en su hombro. Dorothy. No es solo por mí, ella dijo, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a dejar caer. ¿Qué va a pasar con Marcus? ¿Con Patricia? ¿Con todos los que vienen aquí porque es el único lugar donde todavía son tratados como seres humanos? ¿Dónde van a ir? No tenía respuesta para eso, porque sabía que Dorothy tenía razón. Este restaurante no era solo un negocio. Era el último refugio en un vecindario que estaba siendo sistemáticamente vaciado de su alma. Esa noche, después de que Dorothy finalmente subió a su apartamento, me quedé despierta durante horas. Parte de mí quería actuar. Quería usar mis habilidades para hacer algo, lo que fuera, para detener esto. Podía investigar a esos hombres, encontrar evidencia de las operaciones ilegales de Moretti, exponer su imperio criminal. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido dolorosamente que los héroes terminan destruidos, me recordó que no era Helena Carter ya. Era ella. Ella se mantenía invisible. Ella sobrevivía manteniéndose pequeña. Decidí esa noche que me mantendría al margen. Que cuando el restaurante cerrara, buscaría otro trabajo, otra habitación, otra vida invisible. Qué ingenua fui al pensar que tendría esa elección. Las siguientes 3 semanas fueron tensas. Dorothy intentó pelear el desalojo, contrató a un abogado que trabajó pro bono. Pero el sistema estaba amañado. Los permisos ya habían sido aprobados. Los contratos ya habían sido firmados. La ley estaba del lado de Moretti porque Moretti poseía a los que hacían las leyes. Y entonces llegó esa noche. La noche que Lorenzo Moretti decidió visitar personalmente el pequeño restaurante que estaba a punto de destruir. La noche que todo cambió para siempre. Era viernes por la noche, casi las 11. Habíamos tenido un turno agitado, lo cual era inusual para un viernes. Normalmente la gente iba a lugares más elegantes los fines de semana, pero esta noche habían venido más familias de lo normal, como si intuyeran que el tiempo del restaurante se estaba agotando y quisieran visitarlo una vez más. Los últimos clientes acababan de salir. Dorothy estaba en la cocina haciendo el inventario final. Tommy se había ido hace 1 hora. El señor Chen estaba limpiando la parrilla.
Y yo estaba llenando los aleros y pimenteros para el día siguiente, una tarea mundana que me permitía mantener las manos ocupadas y la mente vacía. Entonces la puerta se abrió. 5 hombres entraron. 4 de ellos llevaban trajes oscuros idénticos y tenían el tipo de construcción física que gritaba seguridad privada o guardaespaldas. Sus ojos se movieron por el restaurante con eficiencia profesional, evaluando amenazas, memorizando distribución, posicionándose estratégicamente. Pero fue el 5.º hombre quien capturó toda la atención en la habitación. Lorenzo Moretti. Lo había visto en fotografías en periódicos, en artículos de revistas sobre empresarios exitosos de la ciudad. Pero en persona, tenía una presencia que las imágenes no capturaban. Alto, probablemente 1,85 m. Complexión atlética visible incluso bajo el traje impecable de diseñador. Cabello negro peinado hacia atrás con gel, con apenas algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Mandíbula fuerte, ojos oscuros e inteligentes que evaluaban todo con la confianza de alguien acostumbrado a poseer cada espacio que ocupaba. Tendría unos 38 años, pero se movía con la autoridad de alguien que había controlado vidas y destinos durante décadas. «Disculpe, señor, pero ya cerramos», dije automáticamente, manteniendo mi tono de mesera cortés pero firme. «Abrimos mañana a las 6 de la mañana, si desea regresar entonces». Moretti me miró como si acabara de notar la presencia de un insecto particularmente insignificante. No respondió. En lugar de eso, caminó hacia el centro del restaurante, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el piso de linóleo desgastado. Sus guardias se dispersaron, 2 flanqueando la puerta, 2 posicionándose cerca de las ventanas. Mis instintos de entrenamiento analizaron la situación instantáneamente. 4 guardias, probablemente armados. Posiciones estratégicas bloqueando salidas principales. Ventanas como rutas de escape secundarias pero comprometidas. Cocina como punto de retirada con puerta trasera. Tiempo estimado para neutralizar amenazas. 30 segundos si atacaba primero, 1 minuto si esperaba. Forcé esos pensamientos hacia abajo. Ella no pensaba así. Ella no evaluaba amenazas y calculaba respuestas de combate. «¿Dónde está Dorothy Hutchins?», preguntó Moretti. Su voz era suave, educada, con apenas un rastro de acento que hablaba de su herencia italiana. Pero había acero debajo de esa suavidad. «La señora Hutchins está ocupada», respondí, manteniendo mi postura neutral. «Si tiene asuntos que discutir, puede llamar durante horario de oficina mañana». Moretti sonrió. No fue una expresión cálida. No estoy acostumbrado a que una mesera me diga qué puedo o no puedo hacer. Especialmente una mesera que trabaja en un edificio que yo poseo. ¿Entiendes eso? Yo soy el dueño. Aquí. Cada palabra fue pronunciada lentamente, como si estuviera hablando con alguien particularmente lento de entendimiento. El tono me recordó a superiores arrogantes de mi vida pasada, hombres que confundían rango con inteligencia, poder con valía. «Entiendo perfectamente, señor», dije con la voz monótona que había perfeccionado durante 2 años. «Pero el restaurante sigue cerrado. Si desea hablar con la señora Hutchins, puede programar una cita». Uno de los guardias dio un paso hacia mí, su mano moviéndose hacia el interior de su chaqueta donde sin duda guardaba un arma. Mi cuerpo se tensó automáticamente, preparándose para moverse. «Calcular. Neutralizar. No. Mantente como ella. Ella tiene miedo. Ella retrocede. Ella no desarma a guardias armados». Di un paso atrás, dejando que el miedo que no sentía realmente se mostrara en mi rostro. Funcionó. El guardia se detuvo, satisfecho de haber intimidado a la mesera insignificante. «Déjala», dijo Moretti con voz aburrida. «No vale la pena el esfuerzo». Se giró hacia mí nuevamente. «¿Cómo te llamas?» «Ella». «¿Ella qué?» Dudé. Había estado usando solo ella durante 2 años. Dorothy nunca había pedido documentos oficiales, pagándome en efectivo, sin hacer preguntas. Pero Moretti estaba esperando, y la pausa se estaba extendiendo demasiado. «Solo ella». Eso le divirtió. «Solo ella». Una mesera sin apellido. Interesante. «Dime, solo ella, ¿cuánto ganas aquí?»
$50 la noche? 60 con propinas. Eso no es asunto suyo. Todo en este edificio es asunto mío, respondió con frialdad. Responde la pregunta. Aproximadamente 60 con propinas, admití finalmente. Moretti sacó su billetera. Era de cuero fino, probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Extrajo varios billetes de $100 y los dejó caer sobre el mostrador con desdén. Aquí hay $500. Más de lo que ganas en una semana. Tómalos y vete a casa. Los adultos necesitamos hablar de negocios. Miré el dinero. Parte de mí, la parte que había comido de la basura 6 meses antes, quería tomarlo. $500 era una fortuna para alguien como yo. Podía pagar el alquiler adelantado, comprar ropa nueva, tener una reserva de emergencia. Pero otra parte de mí, la parte que había desafiado órdenes para salvar vidas inocentes, la parte que Dorothy había resucitado con su simple bondad, no podía hacerlo. No, gracias, dije tranquilamente. Prefiero terminar mi turno. El silencio que siguió fue denso. Los guardias intercambiaron miradas. Claramente, la gente no le decía que no a Lorenzo Moretti. ¿Acabas de rechazar $500? Preguntó Moretti lentamente, como si no pudiera creer lo que había escuchado. Sí, señor. ¿Por qué? Porque la señora Hutchins me contrató para trabajar hasta el cierre, y no he terminado mis tareas. Moretti me estudió con nueva atención. Sus ojos entrecerrados ligeramente. Lealtad. Qué concepto tan anticuado. Especialmente hacia alguien cuyo negocio estará cerrado en unos meses. Dime, solo ella, ¿qué harás cuando este lugar sea demolido? Cuando tu valiosa empleadora esté en la calle y tú estés sin trabajo. Encontraré otro trabajo. ¿Haciendo qué? ¿Sirviendo café en otro restaurante de mala muerte? ¿Viviendo semana a semana sin ahorros, sin futuro, sin nada? Quería decirle que ya había vivido sin nada. Que ya había tocado fondo y había sobrevivido. Que sus amenazas veladas no significaban nada para alguien que ya había perdido todo lo que importaba. Pero ella no diría eso. Así que me quedé en silencio. Moretti interpretó mi silencio como sumisión. Sonrió, y fue la sonrisa de un depredador que acababa de confirmar que su presa era débil. Eres exactamente lo que pensé. Una mujer sin opciones, sin poder, sin importancia. ¿Sabes cuánto valen realmente personas como tú? Nada. Eres reemplazable. Intercambiable. Tan insignificante que el mundo ni siquiera notaría si desaparecieras mañana. Las palabras deberían haberme dolido. Estaban diseñadas para humillar, para romper, para recordarme mi lugar en su jerarquía. Pero yo había escuchado cosas peores de personas más peligrosas. Había sido llamada traidor, desertora, responsabilidad. Había sido borrada de la existencia por mi propio gobierno. Lorenzo Moretti no sabía nada sobre hacerme sentir sin valor. Pero antes de que pudiera responder, Dorothy salió de la cocina. Debe haber escuchado voces. Se detuvo abruptamente cuando vio a Moretti y sus guardias. Señor Moretti, dijo, su voz cuidadosamente neutral. No esperaba verlo aquí esta noche. Dorothy, respondió Moretti, girándose hacia ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. He venido a discutir su situación de arrendamiento personalmente. Mis asociados me informaron que contrató a un abogado para pelear el desalojo. Una decisión muy tonta. Tengo derecho a representación legal. Tienes el derecho a desperdiciar tu dinero, sí. Pero el resultado es inevitable. Este edificio será demolido. Tu restaurante cerrará. Tienes 2 opciones. Aceptar los $50.000 que te ofrecimos e irte pacíficamente, o pelear y terminar sin nada. ¿Cuál prefieres? Dorothy levantó su barbilla con desafío. Prefiero pelear. Este restaurante es mi legado. No lo entregaré solo porque usted decidió que vale más como estacionamiento. No será un estacionamiento, corrigió Moretti. Será un desarrollo de lujo que traerá empleos, comercio y progreso a este vecindario moribundo. Estarás del lado equivocado de la historia, Dorothy. El lado que se aferra al pasado mientras el futuro avanza sin ti.
Este vecindario no está moribundo. Está siendo asesinado. Por hombres como usted que solo ven valor en dólares y no en comunidad. El ambiente en la habitación cambió. La sonrisa de Moretti desapareció. Dio un paso hacia Dorothy, usando su altura para intimidar. Cuidado con cómo me hablas, vieja. He sido muy paciente. He ofrecido compensación generosa. Pero mi paciencia tiene límites. ¿Y qué hará si la rechazo? ¿Enviar a sus hombres a amenazarme? ¿Quemar mi restaurante? ¿Herirme? Dorothy no retrocedió. He vivido en esta ciudad 70 años. He visto hombres como usted venir e irse. Creen que el poder los hace inmortales, pero todos terminan igual al final. Solos y olvidados. Vi la furia centellear en los ojos de Moretti. Sus manos se apretaron en puños a sus costados. Por un momento, pensé que podría golpearla. Me moví instintivamente, colocándome entre Dorothy y Moretti. Señor, creo que es hora de que se vaya. Moretti me miró como si acabara de recordar que yo existía. ¿La mesera sin apellido se cree valiente ahora? ¿Qué vas a hacer? Solo ella. ¿Llamar a la policía? La mitad del departamento está en mi nómina. ¿Pelear conmigo? Tienes tal vez 55 kilos. Mis guardias podrían romperte por la mitad. No busco pelear con nadie, dije con calma. Solo le pido que se vaya y deje a la señora Hutchins en paz. No estás en posición de pedir nada. Tenía razón. Ella no estaba en posición de pedir nada. Ella era impotente. Ella era invisible. Ella aguantaba humillaciones porque esa era la única forma de sobrevivir. Pero había un límite para cuánto podía doblarme antes de romperme completamente. Y estábamos peligrosamente cerca de ese límite. Moretti se giró nuevamente hacia Dorothy. Tienes hasta el final del mes para aceptar la oferta. Después de eso, la retiro. Y cuando el sheriff venga a desalojarte sin un centavo, recordarás este momento. Recordarás que tuviste la oportunidad de irte con dignidad y la rechazaste. Empezó a caminar hacia la puerta, sus guardias moviéndose para flanquearlo. Pensé que había terminado. Que se iría y tendríamos un breve respiro antes de que la batalla legal continuara. Pero entonces se detuvo. Se giró hacia mí con una expresión que reconocí demasiado bien de mis días interrogando sospechosos. Era la mirada de alguien que acababa de decidir ejercer poder simplemente porque podía. Ella dijo con voz suave y peligrosa. Arrodíllate. El tiempo se detuvo. ¿Perdón? Dije, segura de haber escuchado mal. Arrodíllate, repitió Moretti, su voz casual como si estuviera pidiendo un café. Quiero que entiendas tu lugar en mi mundo. Quiero que Dorothy vea exactamente lo que significa desafiarme. Así que arrodíllate y discúlpate por tu falta de respeto. Sentí que Dorothy se tensaba detrás de mí. Señor Moretti, esto es ridículo. Ella no tiene nada que ver con... Silencio, interrumpió Moretti sin mirarla. Sus ojos permanecieron fijos en mí. Estoy esperando, solo ella. De rodillas. Ahora. Cada instinto en mi cuerpo gritaba contradicción. Helena Carter nunca se arrodillaría ante nadie. Helena Carter había enfrentado señores de la guerra, traficantes de armas, terroristas, y nunca había doblado la rodilla. Había sido torturada en una misión y había escupido sangre a la cara de su captor en lugar de suplicar. Pero Helena Carter estaba muerta. Yo era ella ahora. Y ella sobrevivía siendo invisible, siendo sumisa, tragándose el orgullo para vivir otro día. Lentamente, sintiendo cada centímetro como una traición a mí misma, me arrodillé en el piso del restaurante. El linóleo frío presionó contra mis rodillas. Mantuve la cabeza baja, los puños apretados contra mis muslos, mi respiración controlada. Muy bien, dijo Moretti con satisfacción. Ahora discúlpate por hablarme de manera irrespetuosa. Las palabras se atascaron en mi garganta. Tuve que forzarlas a salir. Lo siento por faltarle al respeto. ¿Lo sientes por qué? Lo siento por faltarle al respeto, señor Moretti. Mejor. Ahora dime, ¿cuál es tu lugar en este mundo? Silencio. No podía.
No podía decir las palabras que quería escuchar. Responde, exigió, su voz endureciéndose. ¿Cuál es tu lugar? Servir café, susurré finalmente. Limpiar mesas. Mantenerme invisible. Exactamente. Eres nada. Una sirvienta. Alguien que existe solo para servir a personas como yo. Personas que realmente importan. ¿Lo entiendes ahora? Sí, señor. Bien. Puedes levantarte. Me puse de pie lentamente, manteniendo los ojos en el suelo. Mis piernas temblaban, no de miedo sino de furia reprimida. Mis manos se abrían y cerraban en puños a mis costados. Cada músculo en mi cuerpo estaba tenso, listo para explotar en violencia. Pero me mantuve quieta. Me mantuve como ella. Moretti se rió, un sonido bajo y cruel. Así me gusta. Una mujer que conoce su lugar. Se giró hacia Dorothy. ¿Ves esto, Dorothy? Esto es lo que sucede cuando desafías a personas con poder real. Las personas que te importan sufren. Tus empleados se arrodillan. Tu legado se convierte en polvo. Piensa en eso cuando decidas si quieres continuar esta batalla inútil. Comenzó a caminar hacia la puerta nuevamente. Esta vez pensé que realmente se iría. Que la humillación había sido suficiente para satisfacer su ego. Pero entonces se detuvo una vez más. Se giró hacia mí con una expresión de repentina inspiración, como si acabara de pensar en algo divertido. Espera, dijo. Hay una cosa más. Caminó de regreso hacia mí. Lentamente. Deliberadamente. Como un depredador saboreando el momento antes del ataque final. Se paró directamente frente a mí. Tan cerca que pude oler su colonia cara. Tan cerca que pude ver las líneas finas alrededor de sus ojos, el pequeño corte de afeitado en su mandíbula. Mírame, ordenó. Levanté la vista. Nuestros ojos se encontraron. Los suyos llenos de arrogancia y crueldad. Los míos, trabajando desesperadamente para mantener a ella en su lugar y a Elena enterrada profundamente donde no pudiera emerger. Moretti sonrió. Y luego escupió. El escupitajo me golpeó en plena cara. Caliente. Húmedo. Degradante. Sentí cómo se deslizaba lentamente por mi mejilla. Vi la satisfacción en sus ojos mientras me observaba estar ahí parada, inmóvil, humillada frente a sus guardias, frente a Dorothy, frente al señor Chen que había salido de la cocina al escuchar el conflicto. Eso, dijo Moretti suavemente, es lo que pienso de personas como tú. Basura. Menos que basura. Algo se rompió dentro de mí. No fue ruidoso. No fue dramático. Fue el sonido silencioso de una cuerda que había sido estirada demasiado tiempo, finalmente chasqueando en dos. 2 años de esconderme. 2 años de hacerme pequeña. 2 años de fingir que no sabía exactamente cómo romper cada hueso en el cuerpo de este hombre. 2 años de tragarse cada instinto, cada habilidad, cada parte de quien realmente era. Todo colapsó en un instante. Mi mano se movió antes de que mi cerebro pudiera detenerla. Pura memoria muscular. 4 años de entrenamiento de combate avanzado tomando control. El puñetazo viajó en un arco perfecto. Toda la fuerza de mi cuerpo detrás de él. Cadera rotando. Hombro impulsando. Puño haciendo contacto exactamente donde había sido entrenado. El punto vulnerable donde la mandíbula se conecta con el cráneo. El sonido del hueso rompiéndose fue satisfactorio de una manera que me asustó. Moretti cayó. No se tambaleó. No intentó recuperar el equilibrio. Simplemente colapsó como una marioneta con los hilos cortados. Su cabeza golpeó el piso de linóleo con un ruido sordo sólido. Sangre comenzó a brotar de su boca, mezclándose con saliva y dientes rotos. Por un segundo, nadie se movió. Los guardias se quedaron congelados en shock, incapaces de procesar que su jefe invencible acababa de ser noqueado por una mesera de 55 kilos. Ese segundo fue todo lo que necesité. El guardia más cercano a mí reaccionó primero, alcanzando su arma. Giré hacia él, atrapé su muñeca mientras el arma salía de la funda, torcí en el ángulo exacto para forzar sus dedos a aflojar el agarre. El arma cayó. Mi codo se estrelló contra su nariz. Sangre explotó.
Barrí su pierna. Cayó duro. 7 segundos. El segundo guardia me agarró por detrás, sus brazos bloqueándose alrededor de mi pecho. Grande. Fuerte. Pero predecible. Dejé caer mi peso, usé su propio impulso contra él, pisé su pie con toda mi fuerza mientras impulsaba mi cabeza hacia atrás hacia su nariz. Sus brazos se aflojaron. Me giré, mi codo encontrando su plexo solar. El aire salió de sus pulmones en un jadeo. Una patada barriendo sus piernas. Otro cuerpo en el suelo. 14 segundos. Los 2 guardias restantes habían sacado sus armas. Estaban apuntándome, los dedos en los gatillos, gritando órdenes de que me congelara. Y me congelé. No porque tuviera miedo de las armas. Había tenido armas apuntándome docenas de veces. Sabía exactamente cómo desarmar a ambos hombres antes de que pudieran disparar. Me congelé porque Elena estaba completamente despierta ahora, y ella había desaparecido por completo, y de repente me di cuenta de lo que acababa de hacer. Había revelado exactamente lo que era. Frente a testigos. Frente al hombre más peligroso de la ciudad. «No se muevan», gritó uno de los guardias, su arma temblando ligeramente. Estaba asustado. Bien. Debería estarlo. Dorothy y el señor Chen habían salido corriendo de la cocina. Dorothy agarró una sartén de hierro fundido. El señor Chen sostenía un cuchillo de chef. Ambos se pararon entre los guardias y yo, a pesar de que estaban completamente superados en armamento. «Salgan de mi restaurante», dijo Dorothy con voz firme. «Ahora. Antes de que llame a la policía». «La policía», soltó uno de los guardias. «Señora, acaba de ver a su empleada asaltar a Lorenzo Moretti. Ella va a prisión. O peor». «Vi a mi empleada defenderse de un hombre que la escupió después de forzarla a arrodillarse», corrigió Dorothy. «Vi autodefensa. Y tengo un testigo». Señaló al señor Chen, quien asintió con firmeza. Los guardias se miraron entre sí, inseguros. Moretti todavía estaba inconsciente en el suelo, sangre formando un charco alrededor de su cabeza. Los otros 2 guardias que había incapacitado estaban gimiendo, uno sosteniendo su nariz rota, el otro todavía tratando de recuperar el aliento. «Levántenlo», ordenó finalmente el líder de los guardias. «Llévenlo al hospital. Ahora». 2 de ellos levantaron a Moretti, sosteniéndolo entre ellos. Su cabeza colgaba hacia adelante, su mandíbula en un ángulo antinatural. Incluso inconsciente, incluso sangrando, de alguna manera seguía viéndose peligroso. El líder de los guardias me miró. Había algo en sus ojos que no era solo furia. Era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que solo viene cuando un profesional ve a otro profesional. «Quien quiera que seas», dijo lentamente, «acabas de cometer el mayor error de tu vida. El señor Moretti no olvida. No perdona. Y cuando despierte, va a querer saber exactamente qué eres». Arrastraron a Moretti hacia la puerta. Los otros 2 guardias lo siguieron, uno todavía sangrando de la nariz, el otro cojeando. Justo antes de salir, Moretti recuperó la conciencia por un momento. Sus ojos se abrieron, vidriosos y desorientados. Pero se enfocaron en mí. Y en ese momento, a través del dolor y la sangre y la humillación, vi algo que me heló la sangre. No era solo ira. No era solo sed de venganza. Era curiosidad. Era el reconocimiento de alguien que acababa de ver algo que no esperaba. De alguien que acababa de darse cuenta de que la mesera insignificante no era en absoluto lo que parecía. «Tú», susurró, su voz distorsionada por la mandíbula rota. «¿Quién eres, realmente?» Luego sus ojos se cerraron nuevamente y fue arrastrado fuera del restaurante. La puerta se cerró detrás de ellos. El silencio que quedó fue ensordecedor. Dorothy dejó caer la sartén de hierro fundido. Golpeó el suelo con un ruido metálico. Se giró hacia mí, sus ojos llenos de shock, confusión y algo más. Miedo. No miedo de mí, me di cuenta. Miedo por mí. Ella dijo suavemente. «¿Qué acabas de hacer?» Miré mis manos. Los nudillos estaban sangrientos. Ligeramente hinchados. No había sentido el dolor hasta ahora.
Mi respiración estaba perfectamente controlada. Mi ritmo cardíaco apenas había aumentado durante toda la confrontación. 2 años de fingir ser normal, destruidos en 14 segundos. No lo sé, susurré. Pero era mentira. Sabía exactamente qué había hecho. Había dejado de esconderme. El señor Chen habló por primera vez, su voz temblorosa. Esa no fue suerte. Esos movimientos. Ese entrenamiento. ¿Qué eres? No respondí. No podía. Porque responder significaría admitir que ella nunca había sido real. Que durante 2 años había estado viviendo una mentira. Que la mujer que habían conocido y confiado era una fachada que ocultaba algo mucho más peligroso. Dorothy se acercó a mí. Puso su mano en mi hombro. No tienes que contarme todo, dijo tranquilamente. Pero necesitas decirme esto. Estamos en peligro por lo que acabas de hacer. Finalmente la miré. Esta mujer que me había salvado cuando estaba en mi punto más bajo. Que me había dado refugio, comida, propósito, dignidad. Que me había preguntado nada y me había dado todo. Y ahora, por culpa de mi incapacidad para controlarme, la había puesto directamente en la mira del hombre más peligroso de la ciudad. Sí, admití. Mi voz se quebró. Sí, Dorothy. Estamos en mucho peligro. Ella asintió lentamente, procesando eso. Luego, sorprendiéndome completamente, sonrió. Era una sonrisa triste, pero genuina. Bien, dijo. Entonces supongo que tendremos que descubrir cómo mantenernos seguros juntas. Sea quien seas realmente, me salvaste esta noche de ser humillada en mi propio restaurante. Me defendiste cuando no tenías que hacerlo. Eso cuenta para algo. Dorothy, no entiendes. Moretti es. Sé exactamente quién es Lorenzo Moretti, interrumpió. He vivido en esta ciudad 70 años. Sé lo que hace a las personas que lo cruzan. Pero también sé que algunas cosas valen la pena pelear por ellas. Y la dignidad es una de esas cosas. El señor Chen asintió en acuerdo. La señora Hutchins tiene razón. Ese hombre, lo que te hizo hacer, lo que te hizo. No está bien. Merece lo que le diste. Quería creerles. Quería creer que defender mi dignidad había sido la decisión correcta. Pero conocía mejor la realidad. Moretti no era solo un matón criminal. Era el jefe de una organización vasta con recursos ilimitados. Y ahora sabía que yo era más de lo que parecía. No descansaría hasta descubrir la verdad. Y cuando lo hiciera, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un teléfono prepago que solo Dorothy tenía el número. Lo saqué, confundida sobre quién podría estar llamando a esta hora. El mensaje era de un número desconocido. Vamos a descubrir quién eres, solo ella. Y cuando lo hagamos, desearás haberte quedado de rodillas. LM. Mi sangre se congeló. Él ya estaba despierto. Ya estaba planeando. Ya estaba viniendo por mí. ¿Qué dice?, preguntó Dorothy. Le mostré el mensaje. Ella palideció pero mantuvo la compostura. Entonces tenemos que prepararnos, dijo firmemente. Sea lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Pero mientras la miraba a ella y al señor Chen, estas 2 personas buenas que solo habían mostrado bondad, me di cuenta de la horrible verdad. No podía dejar que pelearan esta batalla por mí. No cuando la batalla estaba a punto de volverse mortal. Moretti no sabía quién era yo todavía. Pero lo descubriría. Y cuando lo hiciera, usaría a todos los que me importaban como palanca contra mí. Tenía que tomar una decisión. Huir ahora y dejar a Dorothy y al señor Chen seguros, pero solos para enfrentar la venganza de Moretti por el restaurante. O quedarme y arriesgarme a que descubriera mi identidad real, lo cual los pondría en peligro aún mayor. De cualquier manera, las personas inocentes sufrirían. Igual que aquella misión 20ª que había destruido mi vida. Algunas cosas nunca cambian. Las siguientes 72 horas fueron las más largas de mi vida. Moretti no apareció. Sus hombres no regresaron. No hubo amenazas directas. No hubo confrontaciones. Solo silencio. Y ese silencio era más aterrador que cualquier amenaza abierta.
El restaurante seguía abierto. Dorothy insistió. No vamos a escondernos como criminales, dijo con firmeza. No hicimos nada malo. Pero yo sabía mejor. El silencio significaba que Moretti estaba investigando. Estaba usando sus recursos, sus contactos, su red de información para descubrir quién era realmente la mesera que le había roto la mandíbula. El tercer día, recibí mi respuesta. Era martes por la tarde. El restaurante estaba medio lleno con el almuerzo de la hora pico. Yo estaba sirviendo café cuando un hombre entró. 50 años, traje gris, maletín de cuero. Se veía como cualquier otro cliente de negocios. Pero sus ojos me encontraron inmediatamente. Y reconocí esa mirada. Era la mirada de alguien de mi pasado. De mi vida anterior. Se sentó en una mesa al fondo. Cuando me acerqué a tomar su orden, deslizó una carpeta delgada sobre la mesa. Elena Carter, dijo en voz baja. Nombre en clave, fantasma. 19 misiones exitosas. 20ª misión, insubordinación y traición. Borrada de la existencia hace 2 años y medio. Mi mundo se detuvo. ¿Quién eres?, susurré. Alguien a quien le pagan muy bien para encontrar información. El señor Moretti quería saber quién le rompió la mandíbula. Ahora lo sabe. Empujó la carpeta hacia mí. Todo está aquí. Tu entrenamiento. Tus misiones. Tu deserción. Tu vida como fugitiva. Todo. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Fotografías. Documentos clasificados. Informes de misiones. Mi vida entera como operativa expuesta en papel brillante. Ya se lo diste a Moretti. El hombre sonrió. Por supuesto. Lo recibió esta mañana. Estaba fascinado. Imagínate su sorpresa al descubrir que la mesera humilde que humilló es en realidad una asesina entrenada por el gobierno. ¿Qué quiere? Verte. Esta noche. 9 en punto. Su oficina privada en el Club Diamante Negro. El hombre se levantó. Y Elena, si no apareces, envía a sus hombres aquí. No solo por ti. Por Dorothy. Por el señor Chen. Por cada cliente que entre por esa puerta. ¿Entiendes? Entendía perfectamente. Moretti tenía toda la información. Y ahora tenía todo el control. Esa noche a las 9:10, estaba parada frente al Club Diamante Negro. Un edificio de 10 pisos en el distrito financiero. Elegante, exclusivo, completamente controlado por Moretti. 2 guardias en la entrada me escanearon, encontraron que no llevaba armas, y me escoltaron a un ascensor privado que subía directamente al piso superior. Las puertas se abrieron a una oficina masiva. Ventanas de piso a techo con vista a la ciudad. Muebles que costaban más que todo lo que había ganado en 2 años. Y en el centro, detrás de un escritorio de caoba maciza, estaba Lorenzo Moretti. Su mandíbula estaba vendada. Alambres metálicos mantenían los huesos en su lugar. No podía hablar claramente, pero sus ojos brillaban con algo entre furia y admiración. Elena Carter dijo con voz distorsionada. Fantasma. Sabes, cuando mis hombres me dijeron que una mesera me había noqueado, pensé que había sido suerte. Un golpe afortunado. Pero ahora entiendo. Fuiste entrenada por los mejores. Eres un arma viviente. ¿Qué quieres, Moretti? Quiero ofrecerte un trabajo. Eso me sorprendió. ¿Qué? Necesito a alguien con tus habilidades. Alguien que pueda infiltrarse donde mis hombres no pueden. Alguien con tu entrenamiento, tu experiencia. Trabajas para mí, y Dorothy mantiene su restaurante. Todos ganan. ¿Y si rechazo? Su sonrisa se volvió fría. Entonces hago 2 llamadas. La primera a tus antiguos empleadores, informándoles exactamente dónde encontrar a su agente desertor. La segunda a ciertos elementos criminales que estarían muy interesados en contratar a una operativa encubierta para sus propios propósitos. De cualquier manera, Elena Carter deja de existir. De nuevo. Me había acorralado perfectamente. Podía huir,
pero eso significaba abandonar a Dorothy. Podía pelear, pero estaba en su territorio, rodeada de sus hombres. Podía rechazar, pero entonces mi pasado me alcanzaría de la peor manera posible. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 48 horas. Entonces quiero tu respuesta. Se recostó en su silla. Ah, y Elena, para mostrarte que hablo en serio. Presionó un botón en su escritorio. Una pantalla descendió de la pared. Mostraba vídeo en vivo del restaurante de Dorothy. Podía ver a Dorothy limpiando mesas. Al señor Chen en la cocina. Clientes comiendo tranquilamente. Tengo cámaras en cada esquina, dijo Moretti. Tengo hombres vigilando 24/7. Una palabra mía, y ese lugar arde con todos adentro. ¿Lo entiendes? Lo entendía. Estaba completamente atrapada. Pasé esa noche caminando por la ciudad, tratando de encontrar una salida que no existía. Cada opción llevaba a desastre. Si huía, Dorothy moría. Si me quedaba y rechazaba, Dorothy moría. Si aceptaba trabajar para Moretti, me convertía exactamente en lo que había jurado nunca ser, un arma para un hombre malvado. Regresé al restaurante al amanecer. Dorothy estaba preparando el café matutino. ¿Dónde estuviste?, preguntó, preocupación en su voz. Dorothy, necesito contarte algo. Y le conté todo. Mi pasado como operativa. Mi deserción. Mi vida en las calles. Y la oferta de Moretti. Esperaba shock. Esperaba miedo. Esperaba que me echara. En lugar de eso, Dorothy me abrazó. Oh, niña. Has cargado esto sola por tanto tiempo. No sé qué hacer, admití, las lágrimas finalmente cayendo. Si acepto, me convierto en su arma. Si rechazo, te mata. Entonces aceptamos, dijo Dorothy firmemente. ¿Qué? Aceptas su oferta. Trabajas para él. Y mientras tanto, encontramos una manera de derribarlo desde adentro. Dorothy, es demasiado peligroso. Niña, tengo 70 años. He vivido una buena vida. Pero tú mereces una oportunidad de vivir libre. Y si tenemos que jugar su juego un tiempo para encontrar esa libertad, entonces eso es lo que hacemos. No merecía su fe. No merecía su bondad. Pero no tenía otra opción. 2 días después, me paré en la oficina de Moretti nuevamente. Acepto, dije. Trabajo para ti. Pero Dorothy y su restaurante quedan fuera de esto. Completamente. Moretti sonrió. Trato hecho. Bienvenida a la organización, fantasma. Los siguientes meses fueron pesadilla. Moretti me usaba para trabajos que sus hombres normales no podían hacer. Infiltración corporativa. Recuperación de información. Intimidación de rivales. Nunca me pidió matar a nadie, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Odiaba cada minuto. Pero mantenía a Dorothy segura. Y lentamente, cuidadosamente, empecé a recopilar información sobre las operaciones de Moretti. Cuentas bancarias secretas. Registros de sobornos. Evidencia de extorsión y lavado de dinero. Si iba a trabajar para un monstruo, al menos construiría el caso que eventualmente lo derribaría. Pero Moretti no era estúpido. Sabía que no confiaba en él. Y disfrutaba recordándome que él controlaba todo. Una noche, 6 meses después de comenzar a trabajar para él, me llamó a su oficina. Elena, he estado pensando. Has trabajado bien. Cumples órdenes. Pero hay algo que falta, lealtad verdadera. Trabajo para ti. ¿Qué más quieres? Quiero que demuestres que estás completamente comprometida. Deslizó una fotografía sobre el escritorio. Este hombre robó de mí. Necesito que lo encuentres y lo elimines. Miré la fotografía. Un hombre de unos 30 años. Rostro amable. Ojos asustados. Eliminarlo. Matarlo. Elena. Quiero que uses esas habilidades que el gobierno te enseñó y elimines esta amenaza. Mi sangre se congeló. No soy asesina. ¿No? Leí tu archivo.
19 misiones. ¿Cuántas de esas involucraron eliminaciones? Eso era diferente. Eran amenazas reales. Y este hombre es una amenaza real para mi negocio. Así que elimínalo. O encontraré otra manera de asegurar tu lealtad. Presionó el botón de su escritorio. La pantalla mostró el restaurante de nuevo. Dorothy estaba cerrando. Sola. Vulnerable. Tienes una semana, dijo Moretti. O Dorothy tiene un accidente trágico. Pasé 3 días rastreando al objetivo. Su nombre era Daniel Reeves. Contador. Había descubierto que Moretti estaba lavando dinero a través de su firma. Había copiado archivos. Planeaba ir al FBI. Era exactamente el tipo de persona que solía proteger en mi vida anterior. Y ahora se suponía que debía matarlo. Lo encontré en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Estaba empacando, preparándose para huir. Cuando entré, intentó correr. Lo detuve fácilmente. Por favor, suplicó. Tengo esposa. 2 hijos pequeños. Solo estaba tratando de hacer lo correcto. Lo miré. Vi a un hombre bueno atrapado en una situación imposible. Vi a alguien que había intentado ser valiente y ahora pagaría con su vida. Vi lo que pude haber sido si no hubiera desafiado órdenes hace años. ¿Tienes los archivos?, pregunté. Ese sí. En esta memoria USB. Todo está aquí. Décadas de lavado de dinero, sobornos, extorsión. Dámela. Con manos temblorosas, me la dio. Ahora escucha con atención, dije. Vas a desaparecer. Esta noche. Toma a tu familia y conduce a cualquier lugar lejos de aquí. Nuevo estado, nueva identidad si puedes. No vuelvas nunca. ¿Qué? Pero Moretti. Yo me encargo de Moretti. Pero necesitas irte. Ahora. Vi esperanza nacer en sus ojos. Gracias. Gracias. No sé cómo. No me agradezcas. Solo vete. Y reza para que lo que estoy a punto de hacer funcione. Después de que se fue, me quedé en el apartamento vacío, la memoria USB pesada en mi mano. Contenía todo lo que necesitaba para destruir a Moretti. Pero usarla significaba exponerme también. Significaba que mi identidad como Elena Carter se haría pública. Significaba perder la vida tranquila que había construido. Pero ya había perdido esa vida de todas formas. Llamé a un número que había jurado nunca usar. Un contacto de mis días como operativa. Alguien que se había arriesgado para ayudarme cuando me convertí en fugitiva. Hola. La voz era cautelosa. Marcus, soy Elena. Necesito ayuda. Silencio. Luego, Elena Carter está muerta. No tan muerta. Escucha, tengo información sobre una operación criminal masiva. Pero necesito protección. Para mí y para personas inocentes que quedarán atrapadas en esto. ¿Qué tipo de información? El tipo que derriba imperios. ¿Estás interesado? Otra pausa. Dime más. La trampa se preparó para el viernes por la noche. El Club Diamante Negro estaba organizando una gala de caridad. Todos los pesos pesados de la ciudad estarían allí. Políticos, jueces, empresarios, todos en la nómina de Moretti. Y el FBI estaría esperando afuera con órdenes de arresto. Llegué temprano, vestida con un elegante vestido negro que Moretti había insistido que usara. Necesitas verte presentable, había dicho. Esta noche es importante para mí. No sabía cuán importante se volvería. La gala estaba en pleno apogeo. Champán fluyendo. Risas falsas. Cientos de personas celebrando mientras sus vidas estaban a punto de explotar. Moretti me encontró cerca de la barra. Su mandíbula había sanado, aunque todavía había una ligera distorsión en su sonrisa. Elena, te ves magnífica. Ven, hay personas que quiero que conozcas. Me llevó por la sala, presentándome como su consultora de seguridad. Políticos me estrecharon la mano. Jueces hicieron bromas. Empresarios evaluaron mi valor como posible activo.
Todas estas personas estaban a punto de caer. A las 10, Moretti subió a un escenario pequeño para dar un discurso. Agradecimiento por las donaciones caritativas. Visión para el futuro de la ciudad. Todas mentiras cuidadosamente construidas. Y finalmente dijo, quiero presentarles a alguien especial. Una mujer que ha demostrado lealtad excepcional a nuestra organización. Elena Carter. Me congelé. ¿Por qué me estaba presentando públicamente? Elena, por favor, sube al escenario. No tenía opción. Cientos de ojos me observaban. Subí al escenario, mi corazón latiendo. Moretti me entregó un micrófono. Dile a todos qué haces para mí, Elena. Esta era la prueba. Quería que me declarara públicamente como su empleada. Quería atarme a él frente a testigos. Tomé el micrófono. Miré la sala llena de criminales vestidos con ropa cara. Y sonreí. Mi nombre es Elena Carter, dije claramente. Y durante los últimos 6 meses, he estado recopilando evidencia de las operaciones criminales de Lorenzo Moretti. Lavado de dinero. Extorsión. Soborno de funcionarios públicos. Todo. El silencio fue absoluto. Moretti me miró con shock y furia mezcladas. ¿Qué estás haciendo, Siseo? Lo que debí hacer desde el principio. Saqué la memoria USB de mi bolso de mano. Todo está aquí. Y copias han sido enviadas al FBI, a medios de comunicación y a agencias federales. Esta noche, tu imperio cae. Como si lo hubiera señalado, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Agentes del FBI entraron, armas desenfundadas. FBI. Nadie se mueva. El caos explotó. Personas gritando. Algunos intentando huir. Guardias de seguridad alcanzando sus armas solo para ser rápidamente desarmados. Moretti me agarró el brazo, sus dedos clavándose dolorosamente. Me traicionaste. No corregí. Me liberé. Intentó golpearme. Mi entrenamiento tomó control. Bloqueé. Giré su brazo detrás de su espalda. Lo empujé hacia el suelo justo cuando los agentes llegaban. Lorenzo Moretti, declaró un agente, está bajo arresto por lavado de dinero, extorsión, soborno. La lista continuó. Moretti me miró mientras le ponían las esposas, odio puro en sus ojos. Esto no termina aquí, prometió. Tengo abogados. Tengo conexiones. Estaré afuera en semanas. No lo creo, dije tranquilamente. Verás, los archivos no solo te incriminan a ti. Incriminan a todos en esta sala. Tus abogados. Tus jueces. Tus políticos. Todos van a prisión. No hay nadie que te salve esta vez. Su rostro palideció al comprender la magnitud de lo que había hecho. Los agentes lo arrastraron. Uno por uno, las personas en la sala fueron arrestadas. Fue hermoso ver el imperio criminal desmoronarse. Marcus, el agente del FBI que había contactado, se me acercó. Buen trabajo, Carter. Hemos estado intentando atrapar a Moretti durante años. ¿Y qué pasa conmigo? Técnicamente sigo siendo fugitiva. Técnicamente, acordó. Pero dado que acabas de entregar la mayor operación de crimen organizado en décadas, creo que podemos trabajar algo. No puedo prometerte que todo desaparecerá, pero haré lo que pueda. Era más de lo que había esperado. 3 meses después, me paré frente al restaurante de Dorothy. El letrero había sido repintado. Nuevas ventanas instaladas. El lugar se veía mejor de lo que había lucido en años. Dorothy salió, secándose las manos en su delantal. Ella. O debería decir, Elena. Ella está bien, dije con una sonrisa. Elena Carter está complicada. Pero ella puede quedarse. Me abrazó fuerte. Leí en las noticias. Moretti fue condenado a 40 años sin posibilidad de libertad condicional, junto con la mitad del gobierno de la ciudad. Y el edificio. Es mío, dijo Dorothy con orgullo. Resulta que cuando incautas los activos de un criminal, los edificios que posee van a subasta.
Un donante anónimo compró este y me lo transfirió. ¿Sabes algo sobre eso? Sonreí inocentemente. No tengo idea de qué estás hablando. Ella se rió. Claro que no. Bueno, donatario anónimo o no, ahora poseo este lugar directamente. ¿Y sabes qué significa eso? ¿Qué? Significa que necesito una socia. Alguien que conozca el negocio. Alguien en quien confíe completamente. Me extendió la mano. ¿Qué dices, Elle? ¿Quieres ayudarme a dirigir este lugar? Miré su mano. Luego el restaurante. Este lugar que me había salvado cuando no tenía nada. Estas personas que me habían dado una segunda oportunidad. Sí, dije, estrechando su mano. Me encantaría. Los siguientes meses fueron los más pacíficos que había conocido en años. Trabajé junto a Dorothy expandiendo el negocio. Contratamos más personal. Renovamos la cocina. Nos convertimos en un verdadero centro comunitario. Marcus mantuvo su palabra también. Negoció un acuerdo con mis antiguos empleadores. No podían borrar lo que había hecho, pero dado que había entregado a Moretti, estaban dispuestos a mirar hacia otro lado. Elena Carter permaneció oficialmente muerta. Pero ella podía vivir en paz. Una tarde, 6 meses después de la caída de Moretti, un hombre entró al restaurante. Traje de negocios. Maletín. Me recordó vagamente al investigador que Moretti había enviado. Se sentó en una mesa tranquila. Cuando me acerqué, deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Señorita Carter, mi nombre es Jonathan Webb. Represento a ciertas organizaciones que están impresionadas con cómo manejó la situación de Moretti. No estoy interesada en trabajos de consultoría, dije firmemente. Entiendo. Pero esto no es un trabajo. Es una oportunidad. Verá, hay otras personas como Moretti. Otros depredadores que se esconden detrás de dinero y poder. Personas que lastiman a inocentes. Y hay muy pocas personas con tus habilidades que también tienen tu brújula moral. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Una red. Operativas como tú que eligieron hacer lo correcto sobre seguir órdenes. Personas que fueron descartadas por el sistema, pero que todavía quieren hacer el bien. Trabajamos en casos que las autoridades no pueden o no quieren tocar. Justicia para quienes el sistema falló. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿Y qué ganan ustedes? La satisfacción de saber que estamos haciendo el mundo un poco menos terrible. Y ocasionalmente, una tarifa modesta de clientes que pueden pagar. Sonrió. Piénsalo. No hay prisa. Pero si alguna vez decides que servir café no es suficiente, que quieres usar esas habilidades para algo más grande, llámame. Se levantó y se fue, dejando la tarjeta. Esa noche, después del cierre, me quedé mirando la tarjeta. Parte de mí quería tirarla. Quería la vida tranquila que había construido. Pero otra parte, la parte que nunca dejó de ser Elena Carter, la parte que había desafiado órdenes para salvar inocentes, esa parte sabía que Webb tenía razón. Había más Morettis en el mundo. Más personas poderosas lastimando a los indefensos. Y yo tenía habilidades que podían hacer la diferencia. Dorothy entró en la sala, vio la tarjeta en mi mano. Problemas. Tal vez. O tal vez una oportunidad. Sabes, dijo pensativamente, este restaurante funcionó bien durante 30 años sin mí aquí cada minuto. Y ahora tengo ayuda excelente. Si alguna vez necesitas tiempo libre para proyectos especiales, solo dilo. La miré sorprendida. ¿Me estás diciendo que vaya a pelear contra criminales? Te estoy diciendo que seas quien realmente eres. La mujer que se paró frente a un mafioso para protegerme. La mujer que derribó un imperio corrupto. Esa es Elena Carter. Y el mundo necesita más personas como ella. Sonreí. Eres demasiado sabia para tu propio bien. 70 años de experiencia, niña. Úsalos sabiamente. Guardé la tarjeta en mi bolsillo. No sabía si la usaría. Pero me gustaba saber que la opción existía. Por ahora, tenía un restaurante que dirigir. Una comunidad que servir.
Una vida que finalmente se sentía mía. Pero si otro Moretti aparecía, si otro depredador necesitaba ser derribado. Bueno, Fantasma podría salir de retiro una vez más. Y esta vez, no sería para un gobierno corrupto o un jefe criminal. Sería en mis propios términos. Completamente libre. Completamente yo. Y eso hacía toda la diferencia. Así que déjenme preguntarles, amigos, ¿alguna vez han tenido que esconder quiénes son realmente para sobrevivir? ¿Alguna vez han llegado al punto donde finalmente dijeron basta? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios. Si disfrutaron este viaje conmigo, por favor denle like, suscríbanse al canal y compartan con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder. Que nunca es demasiado tarde para dejar de esconderse y empezar a vivir. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, recuerden, a veces la persona más peligrosa en la sala es la que todos subestimaron.